Vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a hablar hoy de lo que es el sistema musculoesquelético patológico. El sistema musculoesquelético patológico, lo primero que tenemos que diferenciar siempre son las infecciones que se pueden dar a nivel de los huesos. Nosotros tenemos infecciones óseas. La infección bacteriana de los huesos se llama osteomielitis. Nosotros ya habíamos mencionado en su momento. Y cuando esa osteomielitis muchas veces progresa e invade las articulaciones, esto puede pasar a denominarse también artritis séptica. La osteomielitis aguda tiene características. Es frecuente en los niños y se localiza en la metáfisis. En el adulto suele asentar en la columna, la pelvis y los huesos pequeños. Puede comenzar bruscamente con fiebre elevada y signos de inflamación local, ¿verdad? Siempre cuando hay una infección, generalmente uno de los síntomas es la fiebre. La fiebre puede ser local o puede ser general, de acuerdo a la gravedad de la infección. De repente nosotros palpamos la región del tobillo y del pie de una persona que a lo mejor tuvo alguna cirugía, una persona diabética, ¿verdad? Sabemos que una persona diabética al tener poca circulación, los pies generalmente están fríos. Pero cuando se llega a palpar de repente otras zonas del cuerpo, ¿verdad? Cuando hay infección, generalmente tiene temperatura. Eh, en la osteomielitis aguda, en la gran mayoría se produce por vía sanguínea, pero también se puede producir por continuidad o puede ser también postquirúrgica. ¿A qué se refiere continuidad? Se refiere que la infección puede estar primeramente a nivel de las partes blandas, puede estar a nivel de la piel, a nivel del músculo, y de allí progresar hasta invadir la zona de partes blandas. En cambio, las infecciones crónicas es más común esa presentación. También puede ser postquirúrgico, como le estuve mencionando, ¿verdad? Una herida infectada. El agente principal es el Staphylococcus aureus, es el principal que produce la osteomielitis, pero también puede ser producido por otros. En pacientes que, por ejemplo, tienen déficit en el sistema inmunológico, como es el caso del paciente diabético, puede ser producido también por muchas otras bacterias, ¿verdad? Como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa también puede producir infección de partes blandas. Esta infección de partes blandas puede llegar también a producir infección a nivel de los huesos. Generalmente se afecta en la zona de las metáfisis. ¿Por qué en la zona de las metáfisis? Porque es en la zona donde tenemos mayor vascularidad. Recordemos que en la zona de la metáfisis es el lugar donde se producía el crecimiento óseo y es el lugar donde predominantemente hay mayor vascularidad. Entonces, como las bacterias y sabemos que los tumores se propagan generalmente por las vías sanguíneas, va a ser el lugar donde predominantemente se van a encontrar las infecciones. Aquí vemos nosotros una imagen esquemática. Tenemos la arteria, por ejemplo, nutricia, a nivel de la metáfisis, y tenemos nosotros el secuestro óseo. Vemos cómo esto va a invadir la zona del hueso y luego puede llegar a invadir también la zona articular. Cuando las infecciones son por continuidad, va generalmente invadiendo ya sea la zona perióstica, luego va invadiendo la zona ya trabecular y puede llegar a la zona medular. Una vez que la infección llega a la zona medular del hueso, pues es más fácil la diseminación de la infección por el hecho de que sabemos que allí se produce la sangre, entonces
de allí va a empezar a propagar más las bacterias. En la osteomielitis aguda, los primeros signos radiológicos se observan entre los 10 a 14 días. Se observa un defecto lítico en la zona de la metáfisis mal delimitada y se produce una reacción perióstica, que vamos a ver cómo se observa. El método por imágenes más precoz es la centellografía, que se puede utilizar en 24 horas. Aquí vemos nosotros entonces un hueso normal, ¿verdad? Y aquí vemos ya un hueso bastante infectado con secuestro óseo, reacción perióstica, ¿verdad? Un hueso ya inflamado. Aquí nosotros podemos observar afectación también de partes blandas en la zona de la rodilla. Esto sería cartílago de crecimiento, esto sería cartílago de crecimiento. Y aquí vemos nosotros una reacción a nivel de la articulación de la rodilla y del hueso, y ese sería un signo de infección a nivel de la rodilla. Una vez que invada la articulación, ya no solamente hablamos de una osteomielitis, sino también que hablamos de una artritis séptica. Aquí vemos en una imagen lateral, vemos estos signos, esto es cartílago de crecimiento y esto es la infección ósea. Esto sería la centellografía. La centellografía es mucho más precisa. Dijimos que entre 10 a 14 días recién se puede visualizar en la radiografía los signos de infección ósea. En cambio, en la centellografía vemos cómo se puede visualizar eh, perfectamente en los lugares donde se está depositando la infección. Aquí vemos también otro ejemplo de centellografía, cómo se puede visualizar dónde tenemos infección, por ejemplo, columna lumbar, tenemos a nivel pélvico, ¿verdad? Pueden ser secuencias de infecciones urinarias, por ejemplo, que no son bien tratadas, entonces llega a invadir también parte ósea de la pelvis o de la columna vertebral. Aquí vemos nosotros un signo de secuestro óseo, ¿verdad? Esto sería una lesión osteolítica, ¿verdad? A nivel del hueso, y esto sería una reacción perióstica. Ven cómo parece como si fuera que el periósteo se desprende un poquito, se ve así chiquitito, y eso sería la reacción perióstica, y vemos también cómo el músculo no se observa que está pegado al hueso, eso sería reacción de partes blandas. Aquí vemos otra vez signos de infección ósea, una lesión osteolítica, se ve un poco de reacción perióstica también, sería también signo de infección ósea. Aquí vemos, por ejemplo, a nivel del quinto metatarsiano, vemos la lesión osteolítica, pero a nivel del quinto metatarsiano, y vemos la reacción perióstica, ¿verdad? Y afectación de partes blandas. Vemos tipo una zona edematosa alrededor, ¿verdad? Que es una característica también de reacción de partes blandas. Esto se puede dar, ustedes saben perfectamente, por cualquier tipo de lesión, ¿verdad? Una persona que tenga una herida a nivel del dedito, pero a nivel del quinto metatarsiano o de las falanges del quinto dedo, ya sea porque le presionó el zapato, ya sea porque le peló el zapato o le picó algo, le raspó algo, bueno, esa herida muchas veces a nivel de partes blandas puede penetrar y llegar hasta el hueso y producir este tipo de infección. Aquí vemos una osteomielitis, vemos una lesión ya osteolítica también en el hueso. Esta está más o menos ya delimitada, ¿verdad? Es una característica también de infección ósea. En la osteomielitis subaguda hablamos de presentación de síntomas alrededor de los
15 días, ¿verdad? Y con radiología positiva. En la osteomielitis crónica, ¿verdad? Se presenta por mal tratamiento de la osteomielitis aguda. Por ejemplo, no fue diagnosticada a tiempo, los antibióticos que se utilizaron no fueron los correctos, no reaccionó contra la bacteria. Entonces, ¿qué pasa? Esa osteomielitis empieza a avanzar y empieza a producirse lo que es la osteomielitis crónica. Se da con frecuencia por fracturas abiertas, es lo más común. Por ejemplo, a nivel del tobillo, por ejemplo, es bastante común las fracturas expuestas, especialmente en personas que tuvieron accidente de tránsito con motocicleta. También algunos fracturan la zona de los dedos, que también puede presentarse. La existencia de un secuestro óseo para un fragmento sin vascularización es casi siempre diagnóstico de osteomielitis crónica. El secuestro óseo es una característica más propia, vamos a decirle, de la osteomielitis crónica. Muchas veces se puede observar fístulas. Las fístulas son comunicaciones que tiene, por ejemplo, la zona del hueso infectado con la parte externa. Es un lugar por donde supura, ahora hablando más, en un lenguaje más coloquial, un lugar por donde supura, por donde drena las secreciones. Eso se llama fístula. En la osteomielitis crónica podemos encontrar cavidades que pueden tener un borde esclerótico, secuestro dentro de las cavidades, irradiación perióstica espesa e incorporada, o también se llama cortical engrosada. Nosotros hablamos en la osteomielitis crónica de un absceso central del hueso con halo de esclerosis. ¿A qué se refiere eso? Nosotros vemos de repente, esto sería el absceso. Muchas veces en el medio encontramos un poquitito de hueso que está siendo carcomido por la infección, ¿verdad? Todo esto sería el pus y alrededor vemos nosotros en un tono un poco más blanco que se llama esclerosis. Aquí vemos, por ejemplo, nosotros un absceso, este sería el borde esclerótico, sería el borde bien esclerótico, y todo esto sería ya la zona purulenta del hueso, ¿verdad? Toda la zona del hueso que está siendo prácticamente carcomido por la infección, que es bastante común, por ejemplo, en pacientes diabéticos. Aquí vemos nosotros nuevamente toda la esclerosis, ¿verdad? Toda la esclerosis, y esta sería la zona purulenta que se encuentra dentro de la esclerosis. Aquí vemos nuevamente el hueso. Todo esto sería la esclerosis. Ven lo que es el tamaño de la infección. Todo esto sería la esclerosis. Vemos toda la zona purulenta del hueso y vemos cómo el hueso está, esta porción del hueso está secuestrada. Esto sería un secuestro óseo en una forma radiográfica. Aquí vemos nosotros la reacción perióstica, vemos cómo también lo que le rodea al hueso aparenta mucho más blanco, mucho más grueso, eso se llama cortical engrosada. Entonces es una característica ya de una osteomielitis bastante crónica. Aquí vemos en un corte transversal, podemos observar lo mismo, sería un secuestro óseo, un corte transversal sería tomografía, vemos la región purulenta, toda la región purulenta rodeando a una porción de hueso, ¿verdad? Esto sería también entonces una característica de osteomielitis crónica. Aquí vemos nuevamente lesión osteolítica rodeada por esclerosis, ¿verdad? Sería signo de osteomielitis. Aquí vemos también otro signo de osteomielitis, pero vemos que invade ya también la zona articular. Entonces, no solamente es una osteomielitis, sino también ya hablamos de una artritis séptica.
Esto que nosotros estamos viendo se puede visualizar en cualquier parte del cuerpo, tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores. Aquí vemos lo mismo. Podemos observar una lesión osteolítica alrededor de un poquito de hueso. Vemos cómo la cortical está engrosada, vemos cómo se ve de manera más blanca o esclerótica la zona. Entonces es característica también de secuestro óseo. Aquí vemos nuevamente la misma imagen. La osteoitis crónica esclerosante, hipertrofia esclerosa y la diáfisis es lo que se puede presentar también como una característica de una osteomielitis crónica. Aquí vemos justamente nosotros la infección a nivel de la tibia, también se puede observar a nivel del peroné, la infección. Vemos toda esta osteitis esclerosante. Esta osteitis esclerosante, ¿qué sería? Sería parte del hueso, una reacción ya que produce el hueso con intención de curar esta herida, pero como no puede curar la zona infectada, sino un tratamiento propio, muchas veces quirúrgico o muchas veces también con antibiótico-terapia y muchas veces una combinación de los dos. Entonces se produce un depósito de hueso, lo cual vemos nosotros de manera mucho más esclerótica. Aquí vemos también cómo el peroné reacciona ante la infección. Vemos reacciones del peroné ante la infección también a nivel de la pierna. Esto sería de miembro superior. Esto sería el cúbito. Esto sería el radio. También se presenta de la misma manera, como lo estuve mencionando. Se puede presentar en el miembro superior, inferior, en los pies, en las manos, en el cráneo. Siempre las mismas características para poder definir las infecciones. Aquí vemos propiamente un secuestro óseo típico y una esclerosis alrededor que es característica del hueso que está procurando curar, pero no puede. Esto es algo que me estuvieron pidiendo la vez pasada. La exostosis ungueal, ustedes ya conocen lo que es su definición, su tratamiento. La exostosis ungueal es un tumor benigno, ¿verdad? Que se puede producir a nivel de los dedos generalmente. Principalmente lo más común es a nivel del dedo gordo. ¿Y cómo se observa la exostosis subungueal en una radiografía? Y se observa como una pequeña prolongación generalmente de la falange distal del dedo gordo, ¿verdad? O como una tumoración de la falange distal del dedo gordo, generalmente con bordes bien definidos. Cuando vemos nosotros una tumoración o una lesión en el hueso con bordes bien definidos, casi siempre hablamos de nosotros de un tumor benigno. Cuando vemos una tumoración con bordes mal definidos, casi siempre estamos hablando nosotros de un tumor maligno. Cuando hablamos de la exostosis, hablamos de un tumor benigno. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de exostosis. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar? Recordando siempre la forma que tienen nuestras falanges y recordando la diferencia entre lo que es un hueso también sesamoide. Aquí vemos otros ejemplos. Vemos la falange distal, vemos la forma de nuestra falange y vemos cómo se produce una tumoración en la zona de la falange distal. Esa tumoración, por supuesto, vemos nosotros que tiene los bordes bien definidos, pero vemos que no forma parte de la falange. Entonces, es una característica de una exostosis subungueal. Aquí vemos nosotros nuevamente lo mismo.
vemos la falange distal, vemos la tumoración bien definida, ¿verdad? Que está adherida a la falange distal y es una característica de una exostosis subungueal. ¿Cómo nosotros solicitamos la radiografía? Solicitamos la radiografía dorso plantar, para poder observar entonces la zona de los dedos de los pies. También podemos pedir una radiografía oblicua de la zona de los pies para poder observar también de repente en otra posición la lesión, ¿verdad? Entonces se puede pedir en esas dos incidencias, dorso plantar u también una radiografía oblicua del pie. ¿Por qué generalmente no se pide lateral del pie? Porque cuando nosotros pedimos lateral del pie o de la mano, los dedos se superponen y no podemos nosotros visualizar bien las características que tienen los dedos de los pies. Entonces, lo mejor que se puede hacer es solicitar en esas dos incidencias. También se pueden presentar tumores en partes blandas, pero estos tumores en partes blandas tienen otras características luego a la vista. Generalmente estos tumores de partes blandas se puede pedir también una radiografía. Estas radiografías me permiten a mí también observar si ese tumor invade ya el hueso o no. Sabemos que si es un tumor maligno va a invadir el hueso. Si es un tumor benigno no va a invadir el hueso. Entonces nos ayuda también en ese sentido la radiografía. Si vemos un tumor en partes blandas que está muy adherido al hueso, pues es una característica también ya de un tumor maligno. Cuando palpamos también el tumor benigno, el tumor, cuando palpamos y encontramos muchas adherencias, cuando encontramos muchas adherencias, generalmente también es característica de un tumor maligno. Aquí podemos observar también nosotros un condroma perióstico. El condroma perióstico generalmente es una lesión también benigna, ¿verdad? Se puede presentar también a nivel de las falanges y no suele ser muy progresivo. Ya en la próxima clase vamos a estar viendo otros tipos de tumores también, que algunos de ellos para poder identificar la diferencia entre malignos y benignos. Esto sería una resonancia magnética a nivel del pie. Nosotros podemos observar aquí un tumor de partes blandas y vemos cómo este tumor de partes blandas está bien delimitado y no invade el hueso. Aquí vemos el metatarsiano. Vemos que no invade la zona del hueso. Entonces, al no invadir la zona del hueso, generalmente es un tumor benigno. Aparte de ello, al tener los bordes bien definidos, generalmente es un tumor benigno. Si los bordes son mal definidos, generalmente yo le digo, si es muy feíto, no tiene un molde, el tumor generalmente es maligno. Aquí vemos también nosotros un tumor a nivel de tendón de Aquiles. Vemos cómo no invade la zona de los huesos, tiene bordes bien definidos, entonces suele ser característica de un tumor benigno. Generalmente los tumores benignos se extraen cuando van creciendo y producen limitaciones funcionales o de repente son tumores que empiezan a producir una debilidad a nivel del miembro, una debilidad a nivel del hueso, el músculo, entonces puede hacer que se desgarre fácilmente el músculo o que se fracture el hueso. En esos casos se saca. Aquí vemos, por ejemplo, nosotros una lesión osteolítica bastante marcada a nivel de la tibia, que es una característica de tumor de células gigantes, que son tipos de tumores que se pueden ir presentando en cualquier parte del cuerpo. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta?